continuando con la segunda parte, ahora pasaremos a la división de la materia. Tenemos dos grandes divisiones. Primero, las sustancias y segundo, las mezclas. Pero primero vamos a hablar de las sustancias. Se subclasifica en elementos y compuestos. Ahora, ¿qué son los elementos? Son sustancias formadas por un solo tipo de átomo. ¿Qué significa? Lo que nosotros conocemos en la tabla periódica, lo que hemos visto. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, conocemos el oxígeno que vemos en la tabla periódica. ¿Qué más? El carbono. Otro ejemplo más, el nitrógeno. Y entre otros elementos más. Nosotros sabemos que hay hasta 130 elementos, contando los elementos artificiales. Pasamos a compuestos. Compuestos son sustancias formadas por dos o más átomos de diferente tipo. Por ejemplo, vamos a hacer otros ejemplos. Tenemos el agua, el más conocido de todos, el agua. ¿Cuál es su fórmula? H2O. Está compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Otro, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Cuál es su fórmula? CO2. ¿Qué significa? Dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Pasamos ahora al siguiente, que son las mezclas ahora. Hay dos tipos de mezcla, homogénea y heterogénea. La mezcla homogénea es la combinación de dos o más sustancias, el cual solamente se va a expresar solo una. De esas combinaciones solamente una se va a expresar. ¿Qué significa? Que esto no va a haber formación de nuevas sustancias, solamente se van a juntar las dos, pero solamente se expresa una. Un ejemplo que podemos poner es el agua más el azúcar. Más azúcar. Combinamos estos dos y ¿cuál se expresa solamente? El líquido, el agua. Otro ejemplo tenemos el agua regia. Y entre otros más. Entonces, pasamos ahora de mezcla homogénea, pasamos a la mezcla heterogénea. Es su inverso. Es la combinación de dos o más sustancias, el cual cada una se va a expresar diferente. Significa, una se expresa en una parte y el otro se expresa en otra parte. El ejemplo más conocido de todos es el agua y el aceite. Mezclamos estos dos y se va a diferenciar el aceite del agua. Entonces, conociendo estos aspectos básicos, entonces ya sabemos esto y esto con los ejemplos que se están dando, la división general de la materia. Por ejemplo, si nos dijeran, a ver, monóxido de carbono, que el monóxido de carbono, su fórmula es CO. ¿Qué podríamos decir? ¿Que es un elemento o que es un compuesto? Que es un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos átomos diferentes. ¿Cuál? Oxígeno y carbono. Entonces, ¿qué podemos poner? Que esto sería un compuesto. Otro ejemplo que podríamos hacer. Si nos dijeran ¿qué es el agua con arena? ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? Es una mezcla heterogénea. El agua con el agua más la arena. También otro ejemplo
conocido de mezcla heterogénea la arena con las partículas de la sal, porque podemos diferenciar. Sabemos que las partículas de la sal son blancas y de la arena es de color marrón. Entonces, todo esto es la primera clase de materia 1. Ya conocemos la división de la materia y los estados de la materia. Conociendo todo esto, ya en la siguiente clase podremos pasar a las conversiones de los distintos estados de la materia. Gracias.